Todos. Damos comienzo a este webinar para honrar a los que estuvieron en sala de espera. Mi nombre es Federico Pedicino, soy Relationship Manager de Babsa Fondos. Antes de comenzar, quiero agradecer y presentarles a quienes van a ser las protagonistas de esta mañana, la doctora Rocío Carrica, especialista en Derecho de Mercado de Capitales, Bancario y FinTech, y la doctora Carolina Muriel, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo ¿Qué bien? tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias por siempre estar y acompañarnos. Ambas son socias del estudio Tanoria Casañe. Ellas van a recorrer en detalle la estructura legal del instrumento, su tratamiento positivo, las diferencias entre los vehículos disponibles no por la norma y todo lo que como empleador se necesita entender antes de la toma de cualquier decisión. Al final de la presentación, que Rocío y Carolina le van a disponer, vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas, así que los invitamos a ir anotando las dudas que les surjan o que traigan acá a esta mesa para gestionarlas al cierre. BAPSA Fondos es una sociedad gerente de fondos común de inversión del Grupo Buenos Aires Valores, inscrita y regulada por la Comisión Nacional de Valores, con foco en soluciones de inversión institucionales corporativos, siempre con énfasis, ¿no?, en el diseño y gestión de vehículos que respondan a necesidades concretas del mercado y de todos nuestros clientes. Este fondo, el Fondo de Asistencia Laboral, sabemos que iba a lanzarse el 1 de junio. Aparentemente fue postergado, pero bueno, FAL es un instrumento nuevo con reglas y detalles operativos que hoy en día continúan ajustándose y que van a tener un impacto real en la operación de cualquier empresa que tenga empleados en relación de dependencia. Lo que puedo adelantarles antes de cederles la palabra es que FAL no es simplemente una obligación más, es una herramienta que bien estructurada convierte un pasivo laboral en un activo financiero planificado. Así que bueno, no deja de ser una oportunidad. Así que hay decisiones que una vez que la reglamentación se consolide van a tener una fecha de vencimiento. Así que bueno, sin más, le dejo la palabra a Rocío y Carolina. Ok, perfecto. Muchas gracias, Federico, por la introducción. Gracias, Babsa, por la invitación. Vamos a empezar. Tenemos un PowerPoint más que nada para ordenarnos en la charla. Después lo vamos a compartir. Les pedimos que hagan preguntas para que sea dinámico. Cualquier duda, consulta que tengan, la pueden ir escribiendo en el chat. De nuestro lado, vamos a empezar primero con lo que es la parte laboral. Sabemos que el FAL tiene dos patas muy importantes, lo que tiene que ver con laboral y lo que tiene que ver con mercado de capitales. Bueno, yo, que soy abogada laboralista, voy a empezar a hablar del tema laboral muy brevemente en lo que puede llegar a interesar, que es aquello que es para qué vamos a poder utilizar el FAL en el futuro y cómo las entidades administradoras van a trabajar con los empleadores para hacer estos pagos. El FAL en los primeros proyectos de la Ley de Modernización Laboral se preveía como algo optativo, no como algo obligatorio. Sin embargo, ahora no quedan dudas que es una obligación de todas las empresas, independientemente de la cantidad de empleados que tengan, de adherirse al FAL y de seleccionar una entidad administradora para estos fondos. Esto es algo nuevo que trae la Ley de Modernización Laboral, que entró en vigencia el 6 de marzo, pero el FAL en sí está previsto que entre en vigencia el 1 de junio. Dado que estamos a 28 de mayo, estimamos que esto se va a prorrogar. Lo que dice la ley es que esta entrada en vigencia del 1 de junio se puede prorrogar en hasta 6 meses. Así que puede ser que sean 6 meses o sea algún intermedio entre hoy y esos 6 meses, 3 meses o algo así, porque el FAL en sí necesita mucha reglamentación que todavía está pendiente, de ARCA, de CNB, de la Secretaría de Trabajo, etcétera. Entonces, ¿qué es el FAL? Es un fondo específico que ayuda al empleador a pagar indemnizaciones o pagos debidos a empleados o beneficiarios en determinados casos. Es un patrimonio de afectación específica, solo se va a poder utilizar para aquellos supuestos que están establecidos en la ley y está separado del patrimonio del empleador. El empleador no puede utilizar esos fondos para algo distinto, no tiene acceso salvo para estos momentos específicos.
Y lo que establece la ley es que esto se puede utilizar para casos de despido sin justa causa, para lo que conocemos como indemnización por antigüedad, preaviso e integración, para desvinculaciones por mutuo acuerdo de partes, la gratificación, desvinculación por falta de trabajo, desvinculación en el caso de un plazo fijo, en algunos supuestos de enfermedad. Son supuestos que están taxativamente establecidos en la norma. Dice que en el futuro se podrá ampliar a otros supuestos, pero por el momento solamente para eso. Por ejemplo, no incluye liquidación final, no incluye renuncia. Es más que nada para el pago indemnizatorio y también incorpora la indemnización por fallecimiento en caso de que fallezca el empleado. Esto, como decíamos, solamente se va a poder utilizar para estos casos y solamente respecto de trabajadores debidamente registrados. Si hay un empleado que está deficientemente registrado, el FAL vamos a poder utilizarlo para la porción debidamente registrada y nada impide que el empleador decida hacer un pago directo por alguna diferencia derivada de ese deficiente registro de la relación laboral. Estos empleados, respecto de los cuales lo vamos a poder usar, tienen que tener una antigüedad mínima de 12 meses contados para atrás a partir del momento de la extinción. Y también la ley establece un periodo de carencia de 6 meses durante el cual el empleador va a hacer contribuciones al fondo, pero no lo va a poder usar. Recién transcurridos 6 meses de aportes, van a poder utilizar esto para un supuesto de extinción. Esto, la norma es muy clara y en distintas partes dice esto no reemplaza ni las indemnizaciones legales que hoy tenemos, a diferencia de lo que era el fondo de cese laboral que estaba previsto en la ley de bases, que sí buscaba modificar las indemnizaciones. Esto no busca modificar el esquema indemnizatorio y tampoco modifica el hecho de que el empleador es el único sujeto obligado. Dice la ley que ni ARCA, ni CNB, ni la entidad administradora, nadie va a ser responsable por el pago íntegro de las indemnizaciones que siempre queda en cabeza del empleador. Y decimos pago íntegro porque también hubo algunos comentarios de qué ocurría si ante un supuesto de extinción no alcanzaba la plata que estaba en el fondo. Bueno, de cualquier forma, el empleador tiene que pagar el 100%, podrá utilizar o no lo que está en el fondo, pero tiene que pagar las indemnizaciones completas a sus trabajadores. Hay dos grupos de sujetos que están excluidos del FAL, que son los empleados de la industria de la construcción, específicamente aquellos afectados a la ley 22.250, porque ya tienen un fondo de cese específico, y los empleados de casas particulares también están excluidos de este sistema. Bueno, ¿cómo se va a constituir este fondo? Lo que establece la ley es que el empleador va a tener que hacer una contribución mensual y obligatoria del 1% para grandes empresas y del 2,5% para pymes. ¿Esto sobre qué se calcula? Sobre la base que se informa en el 931 a los efectos del CIPA, los efectos previsionales. Sobre esa masa salarial de todos los empleados de la compañía, voy a tener que aportar el 1% o el 2% en función del tamaño de la empresa. Y también prevé que el fondo se puede incrementar con contribuciones voluntarias, o sea, nada impide que el empleador decida aportar más de ese porcentaje que establece la ley como obligatorio. Y también dice que el fondo se puede incrementar con legados, donaciones, y lo deja bastante abierto, como cualquier otra cuestión que incremente el fondo. Esto vamos a ver más adelante que algunos elementos del fondo tienen beneficios impositivos, lo que podría llevar al empleador a decir, bueno, hago aportes voluntarios y me beneficio de esta cuestión impositiva, pero al mismo tiempo siempre hay que tener en cuenta que esto solamente lo voy a poder utilizar para el pago de indemnizaciones, si no va a quedar ahí y no lo voy a utilizar, salvo en casos específicos que vamos a ver después, que son los únicos supuestos en los que vuelva el empleador no lo va a poder utilizar. El sistema que establece la Ley de Modernización Laboral es muy simplificado para el empleador, porque lo que deja entrever es que el sistema va a ser similar a cómo hoy se pagan las cargas sociales. O sea, mensualmente hoy pagamos el formulario 931 con las cargas sociales, ARCA va a ser agente recaudador y agente derivador. O sea, esta contribución la recauda ARCA y la deriva a la entidad administradora que haya elegido el empleador. El empleador va a tener que elegir una entidad administradora para que administre el FAL dentro de las entidades habilitadas por CNB. Va a haber una cuenta a nombre de cada empleador, no hay cuenta individual por empleado, y esto también es una diferencia de lo que era en su momento el fondo de cese, que estaba previsto con cuentas individualizadas por trabajador. Acá no, solamente por empleador. El empleado no tiene una cuota, no tiene un derecho a algo específico de lo que esté en el fondo,
solamente es una cuenta por empleador. Y esto va a implicar una reducción de las contribuciones patronales que hoy paga el empleador en igual medida. Entonces, si es una grande empresa, el 1% que va a ir al FAL implica que se van a reducir las contribuciones patronales en ese 1% y lo mismo en el 2,5% respecto de pymes. Esto implica que para el empleador hoy no genera un desembolso adicional, sino que en la misma medida que se reducen las contribuciones, se hace el aporte al FAL. Y acá gana el empleador, porque es una suma que antes iba al subsistema de seguridad social y ahora va a poder utilizar para pagar indemnizaciones, y gana el empleado, porque antes si la empresa se disolvía, se liquidaba, desaparecía, no tenía de dónde cobrar las indemnizaciones, ahora va a haber un fondo separado, inembargable, del cual va a poder cobrar en caso de que se dé alguno de estos supuestos. El empleador, cuando se dé una de esos supuestos de extinción de la relación laboral, va a poder elegir si usar el fondo o no. Y entre usarlo y no usarlo, puede elegir cualquier porcentaje intermedio. Entonces puede decirle a la entidad administradora, quiero que esta liquidación se pague en el 100%, quiero pagar el 50% y el 50% lo pago yo directo, o puede no usar el fondo y hacer el pago de las indemnizaciones directas como lo hace hoy en día, sin tocar estas sumas que están en el fondo. Y en términos de procedimiento, lo que establece es que el empleador le va a remitir una declaración jurada a la entidad administradora con la información suficiente para que la entidad administradora pueda hacer este pago. O sea, el pago lo hace directamente la entidad administradora al trabajador o a los beneficiarios. No pasa de nuevo por el empleador. Entonces, la entidad administradora tiene que recibir CUIL, cuenta bancaria, el detalle de la liquidación que se hizo, cuánto de esa liquidación va a pagar al beneficiario en caso de fallecimiento o al trabajador, fecha, modo de extinción, etc. El pago se hace directo. Lo que dice la ley es que ese pago tiene que hacerse dentro de los 5 días hábiles. Sabemos que para muchos de estos supuestos de extinción que vimos, el máximo plazo para el pago es de 4 días hábiles, así que creemos que ahí el ente administrador va a tener que atenerse a lo que es la normativa de fondo del derecho laboral, que indica en algunos de esos supuestos un plazo máximo de 4 días hábiles para pagar. La ley establece también algunos supuestos de suspensión. Por ejemplo, ¿qué pasa si el empleador considera que ya cubrió con lo que está en el fondo todas las indemnizaciones de su personal? Tengo 5 empleados y en el fondo hay plata suficiente para pagarle a todos. Bueno, puede pedirle a la Secretaría de Trabajo la suspensión de la participación en el FAL. Es un mecanismo que todavía no está regulado, está sujeto a reglamentación, pero obviamente es importante saber que en la medida que yo deje de aportar al FAL, también van a dejar de existir esta reducción de contribuciones patronales. O sea, lo que deje de aportar al FAL va a volver a ir al subsistema de seguridad social, como va hoy antes de la entrada en vigencia del FAL. Y también hay unos supuestos de cese, liquidación o quiebra, o también si el empleador no tiene empleados durante 6 meses, se registran 6 meses en los cuales no tiene ningún trabajador y tampoco acredita tener un juicio pendiente, esos fondos vuelven a una cuenta de titularidad del empleador. Pero son los únicos supuestos: quiebra, liquidación o que no tenga empleados durante 6 meses. Si no, el fondo va a seguir ahí y el empleador no puede disponer salvo para estos supuestos específicos que mencionamos antes. La ley también habla de transferencia y habla tanto de transferencia de establecimiento como de transferencia individual de contrato de trabajo. Y ahí claramente el supuesto de transferencia de establecimiento, imaginemos una empresa completa con todos sus empleados que pasa a otra empresa que transfiere todo el establecimiento, es fácil porque todo el fondo se transfiere en forma completa. Ahora, la transferencia individual de contrato de trabajo, si un empleado hoy deja de trabajar acá y es transferido a otra empresa, es más difícil porque, como decimos, no está individualizado por empleado. El empleado no tiene derecho a nada. De hecho, si el empleado renuncia, no voy a poder usar el fondo. Entonces, eso es un supuesto que también creemos que, si bien se incluye en la norma, algo va a decir la reglamentación, porque como no está individualizada por empleado, es difícil que una transferencia individual implique que él se lleve alguna porción del fondo. Y finalmente, en lo que establece la ley de modernización laboral son sanciones. Dice, ¿qué pasa si el empleador quiere utilizar los fondos con un fin distinto del que establece la ley? ¿Qué pasa si elige una entidad administradora con la que tenga vinculación directa o indirecta o alguna relación de control? ¿O qué pasa si vulnera en cualquier sentido alguna de las normas que establece la ley de modernización laboral respecto del FAL? Dice, se va a aplicar una sanción que es de 2 veces todo lo que esté en el fondo.
O sea, las contribuciones, rendimientos, contribuciones voluntarias obligatorias, legados, todo lo que pudiera haber, eso se va a duplicar y ese va a ser el monto de la sanción que se le va a aplicar al empleador en caso de incumplimiento. Finalmente, vamos a hablar brevemente porque realmente la ley lo trata en muy pocos artículos. Creemos que esto va a ser aclarado con la reglamentación porque hay algunas cuestiones que no están especificadas o están especificadas en forma muy breve, pero sí habla del tratamiento impositivo. Esto es lo que comentaba antes respecto del beneficio y respecto de que el empleador se puede ver tentado a incorporar más sumas al FAL por esta exención impositiva. Entonces, lo que dice es que estar exento del impuesto a las ganancias, las contribuciones al fondo y los rendimientos, intereses y renta. Pero va a estar grabado las comisiones y también va a estar grabado el pago indemnizatorio en caso de corresponder. Hoy sabemos que en caso de directivos y ejecutivos que cumplan determinadas características, el pago indemnizatorio al egreso está sujeto al impuesto a las ganancias, en alguna porción de la indemnización. Bueno, esto no se modifica, sea que el empleador lo pague en forma directa o que lo pague a través del FAL. Respecto del trabajador, la retención del impuesto a las ganancias de cuarta categoría se mantiene sin modificaciones. En términos de IVA, los conceptos del FAL no están grabados por IVA, aunque sí también están grabadas las comisiones de la entidad administradora. En el contexto de transparencia fiscal, se entiende que va a ser transparente si se estructura como un fideicomiso financiero o un fondo común de inversión. Y finalmente, la ley no dice nada del impuesto a los débitos y créditos. Esto fue algo que levantó algunas consultas y se entiende hoy que hay cierto consenso como para que la reglamentación sea explícita en el sentido de dejar exento de este impuesto a los conceptos del FAL. Hasta ahí lo que tenemos de lo que es normativa y lo que tiene que ver con laboral impositivo. Ahora habla Rocío de la segunda parte. Perfecto, gracias, Caro, y muchas gracias, Fede y Babsa, por la invitación. Em, Ahora vamos a hablar, todo lo que dijo Carolina ya está establecido en la ley, digamos, o sea, está vigente, pero está sujeto a la reglamentación, pero está escrito, o sea, va a tener que ser de la manera que explicó Caro. Ahora yo lo que voy a hablar es de lo que todavía no está, que es toda la reglamentación de cómo van a ser los vehículos FAL. Y es un poco lo que hablamos con Fede antes de conectarnos, que es, el gobierno informó que definitivamente no va a entrar en vigencia el 1 de junio de 2026 el régimen del FAL, que se va a prorrogar la entrada en vigencia, con lo cual vamos a tener que estar atentos durante este periodo a ver si finalmente se avanza en base a los plazos planteados o si hay algún ajuste o si hay alguna modificación. Como dijo Caro, los recursos que van a ir al FAL y que se van a volcar ahora al sector privado, básicamente a lo que es el mercado de capitales, eh, mm, son recursos que antes iban directamente al ANSES, y que obviamente generan un impacto fiscal que entendemos que el gobierno tenía pensado compensarlo, con el registro de nuevos trabajadores y la incorporación con la formalización del empleo estimulada por la reforma de la ley. Pero entendemos que hay cuestiones más del detalle y del número fino que está viendo el gobierno antes de ponerlo en vigencia. Básicamente, durante este periodo, desde que se aprobó la ley de modernización, se estableció el FAL, la CNB, que es la que está encargada de regular el funcionamiento de los organismos, de las entidades administradoras del FAL, eh, armó una estructura de lo que pensaba que iba a ser la reglamentación, invitó a agentes a conversar sobre el tema e ir adelantándose y planteando los posibles puntos de dolor. En esas reuniones, la CNB estableció cómo iban a ser los vehículos a través de los cuales se va a estructurar el FAL. Los vehículos que se van a usar son los fondos comunes de inversión y los fideicomisos financieros. Eso es lo que informó la CNB, es decir, productos de inversión colectiva. Eh, y un poco, en su momento, en las primeras reuniones que había tenido la CNB, es que había un estímulo para
reglamentar dentro de la Ley de Modernización Laboral, primero el FAL, reglamentar primero el FAL, antes de reglamentar toda la ley, a los fines de poder poner operativo el FAL rápidamente. Ahora es eso lo que está en cuestión actualmente. La idea es que para lo que falta de reglamentación, salga un decreto reglamentario de parte del Poder Ejecutivo y después resoluciones de los diferentes organismos, entre ellos el Ministerio de Economía, la CNB y la Secretaría de Trabajo, para que el FAL se ponga ya en movimiento. Nada de esas reglamentaciones salió hasta hoy. Como hablamos, como habló Caro anteriormente, hubo una reglamentación de fondo de cese laboral que era optativa, que ya está establecida por la CNB y eso está vigente, pero no tenemos conocimiento de que se esté usando. Pero la diferencia que tenemos hoy con el FAL es que el FAL es obligatorio. Todos los empleadores van a tener que aportar al FAL y van a tener que tener su FAL, si no van a estar incumpliendo la norma. Y esta idea de que no es que yo aporto al FAL y me olvido después de pagar indemnizaciones. O sea, el aporte al FAL es algo que va a ayudar al empleador a pagar las indemnizaciones, pero no reemplaza la obligación del empleador del pago de indemnizaciones. Lo que va a hacer el empleador es aportar a través de ARCA a un FAL determinado y va a tener derecho a sus participaciones sobre ese FAL. Y estas cuotas van a estar separadas del patrimonio del empleador a los fines de que no pueda ser atacado por acreedores en el marco de algún reclamo que pueda ser comercial o de otro estilo, con lo cual va a estar resguardada y dentro de todo para el empleado, si lo pensamos así en frío, tiene un beneficio porque hoy el pago de su indemnización está sujeto un poco al devenir del patrimonio general del empleador y ahora el empleador con el FAL va a tener reservados fondos que van a estar por fuera de su devenir comercial, afectados únicamente al pago de estas indemnizaciones. Obviamente que esto, digamos, más allá de la relación empleado-empleador, genera un efecto para el mercado de capitales, que es que va a haber una liquidez que va a estar obligada por la parte de los empleadores a volcarse al mercado de capitales, obligatoriamente. Hay un forzamiento normativo de que los empleadores vuelquen una parte o sea, las contribuciones que mencionó Carolina, pasan al mercado de capitales y va a generar muchísima liquidez y va a estimular el funcionamiento del mercado de capitales, obviamente con la expectativa de que genere como un efecto dinamizador a los fines obviamente, del financiamiento para las compañías y también estimulando la inversión y que se diversifique de alguna manera también en el mercado de capitales local, financiando cuestiones que quizás hoy financia más tangencialmente como cuestiones de economía real y inversiones de largo plazo. ¿Cuáles son los vehículos que mencionamos que la CNB va a reglamentar para que sean o sea, los vehículos FAL? Van a ser los fondos comunes de inversión, que están sujetos a la ley de fondos comunes de inversión, y los fideicomisos financieros, que están establecidos por el Código Civil y Comercial y reglamentados también por la CNB. Son dos vehículos de oferta pública, digamos. No se admite un FAL que no esté dentro de la oferta pública. Con lo cual nos preguntaban, ¿puede ser un fideicomiso de administración? No, es un fideicomiso financiero nada más. Ahora, ninguna de las dos figuras, como están hoy, se adaptan exactamente al funcionamiento del FAL. Por ejemplo, mencionamos que el fideicomiso tiene algo, ya en su funcionamiento actual, tiene un beneficio, que es que puede segmentarse el patrimonio de un fideicomiso determinado para poder contener en el mismo fideicomiso y en el mismo patrimonio, por ejemplo, determinadas diferentes estrategias de inversión. Vos podés decir, los que tengan certificados participación A del fideicomiso van a ir a esta estrategia de inversión y los que tengan B van a ir a esta estrategia. Eso ya está
se utiliza en fideicomisos, no un montón, pero hay fideicomisos que están segmentados. Pero lo que hoy, como el funcionamiento de los fideicomisos es cuando uno emite un fideicomiso financiero y emite los certificados de participación, tiene que establecer un máximo de monto nominal que se puede emitir. Y la realidad es que los fideicomisos financieros en este sentido, los fondos FAL, la expectativa es que se va incrementando sin un horizonte de límite, se va incrementando el aporte de los fondos FAL y se van a ir incrementando las cuotapartes, con lo cual tener un monto máximo de emisión de títulos no se ajusta mucho al planteo de lo que está normando la ley de cómo tienen que funcionar los fondos FAL. Y digamos, esto es fideicomisos. Y los fondos comunes de inversión sí tienen un funcionamiento más parecido. Obviamente también se van a tener que adaptar para poder cumplir con el funcionamiento del FAL. El fondo común de inversión no tiene este límite de máximo de emisión de títulos, sino que la lógica es que uno va aportando y cuanto más aporta, más títulos se le emiten. Con lo cual no hay un problema de monto máximo de emisión. Sí, en los fondos comunes de inversión no tenemos esta idea de patrimonio segmentado donde en un fondo común de inversión conviven diferentes estrategias de inversión, sino que uno tiene un fondo que tiene un menú de inversiones y una estrategia, y si quiere cambiar de estrategia se tiene que ir a otro fondo. Eso es un poco el funcionamiento actual de los fondos comunes de inversión. Por otro lado, también hay una evaluación diaria de las cuotapartes informada por la Cámara de Fondos Comunes de Inversión, que hace que quizás la evaluación diaria de la cuotaparte sea más transparente y objetiva. Digamos, en los fideicomisos no es usual tener una evaluación hecha por un tercero de un certificado de participación determinado. Y lo que sí obviamente se va a tener que establecer en la reglamentación es que el funcionamiento de un fondo común de inversión abierto, normal hoy, es que yo como cliente suscribo cuota partes y después pido el rescate y el fondo me paga a mí. En este caso, en el fondo FAL, se van a hacer los aportes al fondo a través de ARCA, el fondo va a hacer su estrategia de inversión y los fondos únicamente van a salir en la medida que haya una indemnización para pagar o estemos dentro de los supuestos que Caro mencionó anteriormente, digamos. El empleador, una vez que aporta al FAL, no ve más los fondos, en principio no recupera esos fondos, sino que están reservados en el FAL, están siendo invertidos, y en la medida que tenga que pagar una indemnización, puede instruir al administrador del FAL a que pague esa indemnización, pero no va a poder rescatar las cuotapartes del FAL para sí mismo. Digamos, eso no es algo previsto, no es un activo del cual él como principio general se va a beneficiar como si fuera una inversión propia. Hay algo que está establecido por la ley en relación a cuáles pueden ser las comisiones de los agentes que participen en la estructuración de un FAL y en la administración de un FAL. El límite máximo para comisiones y gastos de administración es de 1% en total sobre el patrimonio del FAL, para un FAL determinado, lo que hace que, por ejemplo, en un fondo común de inversión, esa comisión va a tener que ser repartida entre todos los que intervienen, la sociedad depositaria, la sociedad gerente, si hay algún ACDI, algún agente colocador integral de fondos comunes de inversión que participe, todos van a tener que cobrar de ese 1%, y hay que ver si esta comisión es suficiente contraprestación en relación a los trabajos que realiza cada agente. Un poco la idea de establecer un límite, entendemos, dentro de la ley, que es lo más difícil de modificar, tiende a tratar de alejarse de lo que fue la estructura de las AFJP en su momento, que quizás tenían situaciones en las cuales se exageraban o eran muy onerosas las comisiones de los agentes de las administradoras de AFJP. Hay un punto en particular que sí genera ruido para pensar esta idea de si es contraprestación suficiente o no. Esto del 1% es el hecho de que, como decía Caro, a los fines del pago de la indemnización, el empleador va a tener que mandarle al administrador del fondo un pedido para que se haga el pago. Y si el administrador va a tener que hacer el pago al empleado de la indemnización. La cuestión en ese caso es
si va a tener responsabilidad o no la sociedad gerente, por ejemplo, de un FAL, por la corrección de ese pago, si está, digamos, si alguien podría hacerle un reclamo de responsabilidad porque el pago es insuficiente o porque al revés, el pago fue más de lo que correspondía. Entonces, ¿qué tipo de due diligence o de verificación tiene que hacer la sociedad gerente de un FAL para ver si está pagando correctamente esa indemnización? Entonces, en esa situación se entiende que va a tener más responsabilidad y que por ende debería estar remunerado adecuadamente la sociedad gerente. Bueno, esto es lo que vamos a ver también eh, cómo surge en la reglamentación, porque fue un punto que levantaron las sociedades gerentes de fondos comunes de inversión. Otra de las dudas que están todavía sin resolver en lo que es el FAL es en qué va a invertir, en qué va a invertir un FAL determinado, en qué puede invertir. ¿Va a haber un menú de inversión muy limitado? ¿Va a ser más amplio? Bueno, lo que adelantó el gobierno es que el FAL va a poder invertir eh, de una manera amplia, no va a tener una limitación de inversiones como quizás tenían las cuentas cera u otro tipo de estructuras, pero sí va a tener una limitación, que es que no va a poder invertir en activos del exterior ni en CDRs. Van a tener que invertir en todos títulos eh, locales, que no necesariamente van a ser públicos, digamos, van a poder ser obligaciones negociables de compañías privadas, pero no van a poder ser activos emitidos por no residentes, digamos. No sé, no va a poder invertir un FAL en una acción de Apple ni en un bono del Tesoro americano, sino que van a ser todos activos locales. Y la otra cuestión sobre el menú de inversiones es si va a haber obligaciones de liquidez, es decir, de que el fondo que tenga determinada liquidez o que tenga invertidos un porcentaje en activos muy líquidos, porque el fondo va a tener que pagar las indemnizaciones en la medida que recibe una instrucción del empleador, con lo cual va a tener que tener una posibilidad de tener liquidez rápida para poder cumplir con el pago dentro de los 4 días hábiles. Y un poco la definición era tratar, o el desafío del gobierno en cuanto a la reglamentación es tratar de establecer pautas lógicas de liquidez que no generen que se vuelva, el FAL sea como una especie de money market, sino que puede invertir en valores que tengan que ver con el largo plazo, mediano y largo plazo, o con estructuras de economía real también. Entonces, ese tema de la liquidez va a haber que ver cómo se define, si se considera también el historial de despidos de una compañía para determinar la liquidez que necesita el fondo para pagar despidos. Bueno, estas son cuestiones de reglamentación que vamos a ver en la medida que sea reglamentado pronto el FAL. Lo que sí dijo la CNB es que la definición del menú de inversión no la va a establecer la CNB, sino que la va a establecer el Ministerio de Economía. Otra pregunta de la reglamentación es si va a haber portabilidad de las cuotapartes del FAL o de los aportes al FAL. Es decir, si yo voy a poder, por ejemplo, yo empleador empiezo a aportar un FAL determinado y de repente me quiero pasar al FAL de BAPSA. Si yo quiero hacer esa portabilidad y pasar mis aportes a un FAL después de haber aportado a otro FAL, la respuesta de CNB sobre esto es que sí, que su intención era dar la posibilidad de portar las cuotapartes del FAL de un FAL a otro, pero está en duda de cómo se haría eso operativamente. ¿Por qué? Porque, como dijimos, los aportes del empleador al FAL no vuelven en ningún momento al empleador, no son disponibles para el empleador, salvo de una instrucción para el pago del empleado. Entonces, para para yo como empleador poder moverme de FAL, voy a tener que agarrar las cuotapartes que tengo de un FAL y pasarlas a otro, pero no las puedo tener disponibles para mí, porque eso está reservado para el pago de indemnizaciones. Entonces hay un tema operativo de cómo se va a hacer esta portabilidad, posiblemente a través de rescates en especie, que no está claro cómo se va a hacer, y es un poco lo que está en duda. Definitivamente un poco el planteo de la CNB fue que definitivamente se va a permitir la portabilidad, pero posiblemente no de manera continua, no todos los días, sino que quizás establecer que una vez cada 6 meses va a haber una ventana para que un empleador determinado se mueva de un FAL a otro.
Otra de las preguntas posibles sobre el tema de la reglamentación es, ¿cada empleador va a tener su propio FAL o puede ser que diferentes compañías aporten a un FAL que contenga como contrapartistas a esas compañías? Y la respuesta, va a haber FAL multiempleador, es decir, varios empleadores aportar a un solo FAL y estiman que el FAL multiempleador va a ser algo lógico para pymes, por ejemplo, que las pymes o empresas pequeñas o medianas, lo más lógico es que no tenga cada una un FAL, sino que varias aporten a un determinado FAL en conjunto, y que quizás las compañías más grandes tengan su propio FAL. Cada empresa igualmente, incluso en el caso de un FAL multiempleador, va a tener sus propias cuotapartes, digamos, no va a estar sujeta a lo que ocurra con el resto de los empleadores, pero van a contribuir todas al mismo patrimonio del FAL multiempleador. Después estaba la duda de qué pasa, o sea, como dijimos, el aporte al FAL es obligatorio y los empleadores van a tener que elegir el FAL al cual van a aportar. Y un poco la duda es si la CNB, si no hay una decisión o no se manifiesta una voluntad de aporte a un FAL determinado, si la CNB va a forzar a qué FAL va a aportar una compañía porque la compañía no decidió. Un poco la idea de la CNB en este caso es que no se fuerce a nadie a ir a un FAL determinado, tratar de encontrar la manera donde se manifieste en algún momento la voluntad del empleador de aporte a un FAL para que no sea el Estado, si se quiere, el que determine a qué FAL va a aportar. Y otra de las preguntas también que se hacían es, ¿puede una compañía aportar al mismo tiempo a diferentes FAL? Eh, y la respuesta que se dio es que un poco la intención era que lo veían positivamente a que yo pueda aportar a un FAL quizás con una estrategia de inversión determinada, más líquida, y quizás al mismo tiempo hacer aportes a otro FAL que tenga una inversión, un horizonte más de largo plazo, pero creemos que eso puede generar problemas operativos pensando que la inversión en el FAL no es como se invierten hoy los fondos comunes de inversión o los fideicomisos, donde yo le mando los fondos al fiduciario o a la sociedad gerente, sino que se hacen a través de ARCA, con lo cual el establecimiento de mecanismos donde yo pueda fraccionar mis contribuciones y dividirlas entre diferentes FAL, creemos que puede generar problemas operativos. Así que lo vemos más complejo. Eh, y después esta idea de la responsabilidad de los al momento del pago de la indemnización, o sea, la idea es que la reglamentación limite la responsabilidad de los administradores y que diga, ok, en la medida que cumplas estas instrucciones, nadie te puede imputar responsabilidad a vos, administrador de FAL, por el pago de las indemnizaciones, pero vamos a ver cómo sale la reglamentación. Bueno, esto es un poco lo que dijimos antes, o sea, faltan muchas reglamentaciones para que esto esté operativo y la última noticia que tenemos, que es lo que salió en los diarios, digamos, es que por la cuestión del impacto fiscal del FAL, no va a entrar en vigencia el 1 de junio, sino que va a ser postergado. No está claro la decisión de hasta cuándo posiblemente, digo, el gobierno puede establecer que va a postergar la decisión hasta el 31 de diciembre o hasta el 1 de diciembre, pero podría darse el máximo de plazo para poder definir en los próximos 6 meses a ver si arranca antes. Pero estamos siguiendo un poco el tema para ver un poco en qué fecha esto empezaría a andar. Em, pero bueno, faltan muchas instancias de reglamentación, entre ellas el decreto reglamentario, una resolución del Ministerio de Economía, que era esto que decíamos del menú de inversiones, la resolución de Secretaría de Trabajo, que es esta idea de cómo se va a establecer la comunicación entre los empleadores y el FAL para poder pagar las indemnizaciones y qué es lo que tiene que hacer el empleado, la reglamentación de ARCA, de cómo se van a hacer la derivación de las contribuciones, y la reglamentación de CNB sobre los vehículos, que era lo que estábamos viendo antes.
Y sobre esta última reglamentación, lo que dijo la CNB es que pretende establecer lineamientos generales y no reglamentos de gestión tipo o contratos de fideicomiso tipo, sino que va a diferir en el sector privado para establecer el detalle del funcionamiento de los vehículos. Sí, lo que estableció es que va a generar las autorizaciones de CNB, van a ser a través de la autorización automática, es decir, no van a requerir una resolución previa de CNB para que pueda estar operativo un FAL, sino que se va a entender que va a haber autorización automática y en todo caso, sí la CNB va a estar controlando y fiscalizando el funcionamiento de los FAL una vez que estén operativos. Así que bueno, hasta ahí llegó nuestra presentación. Gracias. Ahí acumulé unas consultas que hicieron en el panel. Les Bien, pido que si las escribí mal o la interpretación que hice es errónea, me levanten la mano y la reformulamos. ok. La primera es si con el FAL puedo pagar menos indemnización o pago lo que correspondería, pagaría lo mismo. Se paga lo mismo. La indemnización no se modifica y siempre el 100% puede usar, el empleador puede usar los fondos del FAL si son suficientes para pagar el 100% y si no son suficientes, pagar una parte y pagar en forma directa al trabajador. Pero sí o sí el empleador tiene que pagar el 100% de las indemnizaciones. Gracias por la aclaración. Eh, ¿Qué pasa si mi empresa no hace nada cuando esto entra en vigencia? ¿Soy sancionado? Bueno, a ver, hoy no hay, respecto de lo que tiene que ver con las contribuciones, va a ser automático por ARCA, perdón. Entonces ahí lo que hay que ver es cómo se va a hacer el sistema. Estimamos que si hay alguna forma en la cual el empleador no hace estas contribuciones, va a haber algún régimen sancionatorio, como hoy tenemos para el caso de que no paguen las contribuciones patronales, la ley, bueno, en el procedimiento de AFIP, que es claro que establece la determinación de deuda y la persecución. Eso en cuanto a los aportes. Ahora, el empleador va a tener que elegir un FAL. Ahí creo que Rocío puede decir qué pasa si, o qué se está hablando respecto de si no elige uno específico. Sí, un poco la idea es no castigarlo al empleador que no elija un FAL, ni forzarlo a que elija un FAL determinado, como decir, che, bueno, ahora aportás al FAL de Pellegrini o del Banco Nación, digamos. O sea, la idea es no forzarlo, no es el estilo de este gobierno y se va a pretender no generar este tipo de imposiciones, pero vamos a ver cómo sale la reglamentación. Gracias. Otra, ¿cómo elijo entre un fondo y un fideicomiso financiero? Bueno, acá básicamente es una cuestión de practicidad, un poquito lo que comentaron Roy y Caro. El fondo tiene un valor de cuota diario y a su vez no tiene un límite de monto por producto. Los fideicomisos financieros recordemos que sí tienen por un monto acumulado, por lo cual en razones de practicidad y después selección y dilucidar el plan de inversión es un poquito más fácil lo que es un fondo. ¿Puedo cambiar de administrador si no estoy conforme con el rendimiento? ¿Y qué pasa con mis fondos en ese proceso? Bueno. Esto va de la mano también de lo que comentaron recién hace segundos. Eh, Existe lo que es la portabilidad, pero bueno, falta, en resumen, escribir el detalle en la norma de cómo se va a llevar adelante esto en términos prácticos y técnicos, ¿no? Porque sabemos que esto saldrá de lo que es las prácticas actuales de fondos común de inversión. ¿Qué pasa con los fondos FAL si mi empresa entra en concurso preventivo o va a la quiebra? Eso, Caro, creo que vos lo dijiste al principio, ¿no? Estás en mute, ¿eh? Perdón, ahí estoy. Si hay quiebra, disolución, liquidación, ese es uno de los pocos supuestos en los cuales los fondos vuelven al empleador. Si no, solamente van a quedar ahí para el pago de indemnizaciones. Pero como decíamos antes, si ya la empresa cierra, no tiene sentido que esas sumas queden ahí reservadas, entonces ahí se reintegran al empleador. Gracias. Y bueno, la última.
¿tengo obligación legal de informar a mis empleados que constituí un FAL? ¿Y eso le generaría algún derecho por algún saldo? No, los empleados no tienen ningún derecho al FAL, tienen derecho a cobrar las indemnizaciones, pero a ninguna porción del FAL ni de las sumas que estén ahí. Y no hay que avisar, es una imposición legal. A partir de hoy es como un aporte más, es una contribución más, porque tampoco es un aporte que se retiene del empleado, es una contribución adicional que hace el empleador. Así que no hay que avisar ni el trabajador tiene ningún tipo de derecho a lo que está en el FAL. Clarísimo, clarísimo. Bueno, Ah, gracias. ahí Sí. creo que vi que había una relacionada si se puede tomar caución contra las cuotapartes del FAL. Ahí aclaro que no, no se puede Ah, tomar caución sobre mejor. eso, en el sentido de que se paga directamente, está por fuera, no es como lo puedo utilizar ni lo puedo disponer, no lo puede disponer el empleador, salvo para el pago de indemnizaciones. Buenísimo, buenísimo. Gracias por verla. Buenísimo. Sí, sí, Bueno, perfecto. les agradezco. Clarísimas, como siempre. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y Gracias a bueno, ustedes y eso. y gracias a todos los que estuvieron presentes. Así que bueno, todas novedades que haya sobre FAL, como agentes del mercado de capitales, lo estaremos informando. Y bueno, cualquier duda que tengan y les surjan post este webinar, nos contactan y las aclaramos. Así que bueno, gracias, ¿eh? Buenísimo. Tengan Muchas lindo gracias a jueves. todos. Gracias. Que estén muy bien. Que anden bien.